Tan grato es estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico, especialmente en el momento en que estamos haciendo un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Me ha acompañado gratamente el pastor Juan Millanao Rego, un docente experimentado de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Un saludo a todos, un saludo cordial. Nuestro estudio ha estado centrado en lecciones del Gran Maestro. Habíamos visto la semana pasada algunas lecciones del Gran Maestro, pero aquí hay más lecciones. La verdad que yo creo que Jesús nos dejó innumerables lecciones en realidad, y algunas de esas lo hemos conversado durante esta semana. El tema central, ¿no es cierto?, de esta lección está dado en el sentido de que Jesús enseñó muchas cosas, llamó a muchas personas, sanó, dio vista, resucitó, pero no por darnos quizá como dijéramos nosotros, un espectáculo, sino para poder de alguna manera entender cómo era su misión, su trabajo y cómo era Él. En vez de escondernos, nos dice, ¿qué podríamos hacer nosotros, verdad? En vez de escondernos. Bueno, una cosa que es como un común denominador a todos estos relatos bíblicos es que Dios fue en busca del ser humano en necesidad y lo encontró en un estado de desesperación y de soledad. Un estado que a veces la misma persona no entendía, como Jacob, que dijo, yo no sabía que el Señor estaba tan cerca. Claro. Esto es muy relevante porque estamos en una sociedad donde hay tantas ideologías, tantas teorías. Teorías de hoy, por ejemplo, de que no hay nada errado ni hay nada cierto, no hay nada, ¿no? Que no hay verdad, ¿no? Y que en ese contexto se ofrece libertad de la culpa. ¿Y qué produce esto? Ha producido desesperación en la gente, soledad, falta de significado en la vida. Quizás hoy día la gente ya no le teme a un desastre nuclear. Lo que sí la gente le teme hoy en día es a la falta de significado en la vida, ¿ya? Y es verdad que la rama de la psicología y la psiquiatría, que son de mucha ayuda, la mayor parte de esas escuelas no tienen mucha habilidad para mostrarnos el problema, pero ninguna capacidad de ofrecernos la solución, ¿ya? El Señor hace un diagnóstico correcto, ¿no es cierto? Nos muestra nuestra pecaminosidad, nuestra separación de Dios, nos muestra nuestra vergüenza quizás, que intentamos tapar con hojas de higuera, pero el Señor quiere y puede vestirnos con pieles, como dice Génesis, ¿eh? Las hojas de higuera que amontonamos no ocultan nuestra vergüenza y Dios sigue viendo. Pero cuando Dios nos viste con pieles, Él ya no ve más. Él reconoce el problema y Él soluciona el problema. Lo hizo con Adán y Eva y con todos los personajes que hemos estudiado esta semana. Ahora lo interesante que en el caso de Adán y Eva, uno dice, ¿por qué le hizo la pregunta ¿dónde estás tú? Cuando él sabía que estaba. Volvemos a la idea de que Dios nos hace reaccionar en realidad y se coloca como al nivel nuestro para que nosotros miremos nuestra condición, lo que hemos hecho, nuestro desapruebo a la ley de Dios. Y como tú decías, eso es una aplicación muy bonita, el hecho de que si tú te pones una hoja de higuera, difícilmente te pueda cubrir mucho o te va a durar mucho, pero sí dura una piel de un animal, ¿no es cierto?, Sí, que representa de alguna manera la justicia de Jesús. Ahora, claro que sí. lo terrible es que apenas ellos cometieron un error, como lo dice el capítulo 3 de Génesis, se sintieron solos, avergonzados y huyeron por esconderse. Y eso es lo que a veces nos pasa a nosotros, que huimos. No Está podemos. la incapacidad de superar ese estado, ¿eh? Por eso que Dios interviene. Nosotros nos sentimos a veces que Dios hace una intromisión fundamental en nuestra vida. Pero si Dios no lo hace, nosotros seguiríamos, metafóricamente hablando, caminando por el jardín del Edén como que aquí no ha pasado nada, ¿ya? Cuando no es así, ya estábamos separados de Dios y todo lo que Dios hace es buscar la reconciliación. Dios no necesita reconciliarse conmigo, soy yo el que necesito ser reconciliado con Él.
Y eso para mí es imposible por mí mismo, por eso que el Señor tomó la iniciativa y comienza preguntándonos, ¿dónde estás tú? ¿Ya? ¿Cuál es tu estado espiritual? ¿Cómo te sientes? Y la respuesta es, aquí estoy escondido, avergonzado. ¿Ya? Y Dios se dispone, Dios quiere y tiene los medios para vencer ese estado, sacarnos de esa parálisis espiritual y llevarnos a su seno nuevamente. Ahora Dios cumple y sacándolos del huerto, ha sido terrible esa situación para ellos. Pero ese detalle, y vuelvo a insistir sobre esto, Pastor Millanado, que lo vista. Ellos buscaron una solución humana, pero Dios les dio la solución divina. Y con esa solución divina los lanza afuera, cumpliendo lo que tenía que hacer, porque no podían quedar en un lugar donde el pecado no existe. Salen Claro. fuera, pero están cubiertos. ¿Te imaginas tú si lo hubiese lanzado así desnudos? ¿Cuántas Claro. veces tendrían que haber ido cambiando las hojas de higuera? Bueno, pero no solamente se llevaron las vestimentas que Dios les proveyó, sino que llevaban en el corazón la promesa de un Salvador. ¿Ya? Nunca salieron vacíos. Ellos salieron con el Evangelio, con el protoevangelio, el Evangelio en cápsula, el Evangelio en miniatura, ¿no es cierto? Que decía que vendría el Salvador a aplastar la cabeza de Satanás, aunque eso le costaría al Salvador una herida en su talón. Pero habría un precio que pagar, pero que para ellos era inmerecido y gratuito. Ahora la comprensión de eso para ellos tiene que haber sido profunda, ver cómo a pesar de la situación, porque ellos reconocieron su situación, quizás no dimensionaron todo lo que les iba a pasar, pero en la vida fuera del Edén se dieron cuenta de lo que significaba su error, cuando vio todo lo que había sucedido, producto de su desobediencia a un Señor que en un momento quiso esconderse, pero Él nunca lo dejó, y como tú decías, vuelve usted a repasar, amable oyente, Génesis 3:15 y analícelo y ve ahí cómo está. Apenas aparece el pecado, aparece la solución. Cristo venciendo para darnos a nosotros también el éxito, no en esta vida, en la eternidad. Las dos ideas que vamos a conversar, la primera es el fugitivo, ese que huye, que arranca, ¿no es cierto? Y arranca porque comete errores. Allí en Génesis 28 usted encuentra la historia, amable oyente, que salió Jacob de Berseba y fue a Aram, y llegó a un lugar, a cierto lugar, y durmió allí, se duerme profundamente y sueña. Qué maravilloso sueño que Dios le entrega a un fugitivo, al que arranca, al que se va. Es una lección importante para nosotros, ¿verdad, pastor? Sí, y luego que recibe este sueño, Jacob hace un voto de fidelidad, de ser fiel al Señor. Y adivinemos qué pasó con ese voto. ¿Y cuál fue la reacción divina? Claro, Jacob se olvidó del voto, ¿ya? Pero lo importante es que Dios no se olvidó de él, ¿ya? Y como le había dicho, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ahí Génesis 28:15, realmente fue así. Dios es fiel, ¿ya? Y estuvo 20 años, le costó a Dios transformar al gusano de Jacob, porque así se lo llama en uno de los salmos, gusano, a un gusano. No hay nada más dispar que poner en conjunción a Dios con un gusano, ¿eh? Pero Dios no se escandaliza. 20 años le costó transformar un gusano en un príncipe, ¿ya? Entonces, perseverar es una palabra que se usa en las relaciones humanas, ¿eh? Pero hay que entender de que la perseverancia humana es posible por la perseverancia divina. Porque Dios persevera, entonces nosotros podemos perseverar. Ahora en el caso de este personaje se encuentra solo, abandonado, pero ve esa escalera y él, como tú lo habías mencionado la semana, dice, yo no me había dado cuenta que Dios también está aquí.
Estoy huyendo, Sí. pero Dios está conmigo, sigue Y conmigo. yo no sabía, dice. Y yo no lo sabía, Eh, o sea, Es decir, tú ves que en contraste la sabiduría no es un requisito sine qua non para la salvación, porque aquí un ignorante que no sabe está siendo objeto de la misericordia divina. estoy pensando en la dracma perdida, ¿te acuerdas? Estaba perdida, no tenía Claro. idea. Sí, la diferencia es que Jacob más o menos se da cuenta que está en problemas, pero la dracma, la moneda es inconsciente, así que tiene que ser Exacto. buscada, ¿no es cierto? ¿Cómo ratifica Dios este encuentro, ¿no? Recordándole que Él va a seguir con él? A grandes rasgos, el plan de salvación quería estropearlo a Satanás en realidad, ¿eh? Pero Dios se encauzó, siguió con su plan. Y cuando uno mira la historia de toda la historia digamos, del Antiguo Testamento, se da cuenta cómo Satanás quiso cortar, sacar, que no llegara el Mesías de la descendencia que venía, Claro. pero Dios triunfa. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Oye, aquí hay una cosa que es bueno mencionarla, yo creo que nuestros oyentes también la captan. Eso de que la Biblia diga, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho, ¿cómo lo interpretamos? Nosotros lo interpretamos como que si el Señor no nos deja, vamos a estar en una permanente vacación en una playa con arenas doradas, tomándonos un juguito de piña, ¿no es cierto? Pero no, recuerda que, digamos, no lo abandonó porque, por ejemplo, Dios lo puso en contacto con el suegro, con Labán, que era más pillo que él, más pillo que Labán, que Jacob, ¿no es cierto? Eh, Ahí llegaron a un acuerdo que le iba a entregar una hija a cambio de 7 años de trabajo. Y después cuando llegó el fin del contrato de los 7 años, le dijo, no, 7 años más. Así que trabajó 14 años por la mujer que amaba, ¿ya? Le cambiaban los contratos, le cambiaban los términos. ¿Qué significa que Dios esté con uno? Si no significa que está uno en una hamaca tomándose un juguito, ¿no es cierto?, bajo una palmera, sino que en las vicisitudes de la vida, aún en las ocasiones de prueba y de dolor, tampoco Dios lo va a abandonar y lo va a sacar de ahí, ¿no es cierto? Así que eso hay que interpretarlo bíblicamente, no interpretarlo ni sociológicamente ni psicológicamente, sino que esto es como Dios entiende su plan de salvación, que a veces incluye pruebas y momentos de zozobra donde Dios muestra su cercanía. En relación al rabí Jesús, que es otro tema que hemos conversado durante las semanas, Juan presenta a este rabí como el maestro enseñador, el maestro que todo lo sabe. Y en respuesta a eso, Juan escribe Juan 1.1, un texto maravilloso, hablando acerca de Jesús, que estaba en el principio ese verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Eso está clarísimo. Pero él Sí, manifiesta también ahí más adelante, y en él está la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En una oportunidad decía un escritor que para que no exista oscuridad, tiene que entrar la luz. Es algo que uno podría quedar pensando, pero dice, pero si es lógico. Bueno, para que no sigamos en la oscuridad tiene que entrar Jesús al corazón, no hay caso. No podemos cerrarle la puerta si no seguiremos en la oscuridad. bueno, tuve un profesor de física muy simpático, ¿eh? Y él nos ilustraba sus clases y en algún momento nos decía, hablando de la luz y la oscuridad, digamos, un fósforo tan pequeño, tan frágil, pero la potencia calórica de un fósforo es terriblemente alta, ¿ya? Cuando se enciende la pólvora es un calor terrible que hay ahí, ¿ya? Tan pequeñito, tan concentrado. Ok, eso físicamente, pero ahora espiritualmente, ni todas las tinieblas de un cuarto pueden apagar la luz de un fósforo. Y el fósforo igual te alumbra, ¿ya? Juan le gusta mucho esta metáfora de las tinieblas y la luz. El Señor, cuando vino, nació tan frágil en un pesebre en Belén, pero era la luz del mundo, ¿ya?
una luz intensa, apasionada, ¿no es cierto? Lleno de gracia y de verdad, como tú leíste en la semana, ¿ya? Es el pastor que busca con una intensidad y una perseverancia, pero dice la Biblia que las ovejas oyen su voz y lo conocen. Ahora, Ujú. aquí hay una diferencia entre las ovejas y el carnero. Naturalmente el Señor nos invita a tener una actitud de oveja y no de carnero, porque el carnero ¿a quién obedece? Al perro. Y el perro obedece, ¿no es cierto?, a los Claro. pastores, y los pastores siguen los astros y las estrellas, son paganos. En cambio, la Biblia se usa para los hijos de Dios la visión de la oveja, que conoce a su pastor y le sigue. Así que aquí hay que hacer una decisión entre ser oveja y ser buscado por el Señor y encontrado en problemas a veces, o ser un carnero que solamente obedece a los perros, a los pastores y a la estrella, a la astrología en este caso. Pero maestro, vamos a ver una mujer que responde. Aquí hay un incidente bastante interesante, lo comentamos durante la semana. Jesús se va a una región de Tiro, una región, vamos a decir, pagana, se aleja un poquito de todo su entorno, un entorno que lo ha despreciado en realidad, pero y ahí se encuentra con una mujer cananea que había salido de aquella región, clamando, diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente enferma. Sí, recordemos que los samaritanos eran primos de los judíos, ¿no es cierto?, históricos, ¿ya? Debe haber conocido, quizá en forma distorsionada o no, pero conocía. Ahora, el Señor está yendo aquí a un lugar medio hostil, medio peligroso, ¿eh? Hay tensiones en la atmósfera, vamos a decir, en el aire, ¿eh? Al punto que aquí en el libro de Marcos, dice aquí 7:24, y levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer, cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. Es decir, uno puede identificar su misión en términos de que sea agradable, no tener problemas con nadie, ¿ya? ¿Te acuerdas cuando en el libro de Esther la eligen reina? Y Ujú. parece que esa era la misión de ella, en vez de Basti, ¿no? Claro. La misión de ella era ser la muñeca Barbie que estaba a disposición del rey Jerje, ¿no es cierto?, para mostrar su belleza a los invitados, porque hacían una fiesta de 6 meses, así que había que tener pan y circo ahí. Y parece que esa era la misión de ella, pues, o sea, tener harta ropa, tener hartas joyas, guardia personal. Pero fíjate que no era la misión, y esa era una misión falsa. Y el Señor, digamos, podríamos decir, bueno, se rodeó de gente que simpatizaba con él. El Señor podría haber dicho, mire, si no le gusta, no escuche. No, el Señor, su misión era buscar a los perdidos donde estuviera. Y aquí Él se va a un lugar donde hay tensión racial. Y para evitar esta tensión, Él se mete en una casa para bajarle el perfil, digamos, a esta tensión. Pero el relato nos dice que, porque no quiso que nadie lo supiese, no tanto que bajo perfil el Señor, pero igual está en un lugar peligroso, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero no pudo esconderse. Mira lo que dice el Evangelio, ¿ya? ¿Por qué? Porque una mujer lo encontró, una mujer en necesidad. Pero este encuentro no hubiera sido posible si Jesús no hubiera ido. Claro. ¿Ah? Jesús se expone, ¿ya? Y se expone, y una mujer en necesidad lo encuentra en un lugar lleno de extraños y hostiles y todo lo demás, ¿no es cierto?, con tensiones étnicas, ¿no es cierto? Eh, Jesús se enfrenta cara a cara con el peligro de su misión. Era una misión peligrosa, pero era una verdadera misión, ¿ya? La misión de rescatar, ¿ya? Así que todo discipulado, todo discípulo que tiene su misión, entra en contacto con peligros también.
¿ya? Y eso es lo que el Señor hace aquí. Ahora habíamos comentado algo de cómo al parecer Jesús trata de sacarla de su camino, echarla, pero Sí, era como para hacerla reaccionar y, y al final hizo el milagro que ella estaba esperando, pero los discípulos, quienes estaban más cercanos a él, despídela, mira, tú quieres descansar, claro. descansa, pero el maestro no descansó y, y, y estuvo con ella y solucionó su problema. Luego nosotros encontramos a un alumno que entiende el mensaje. Sí, Hay aquí el caso de este personaje que tú lo habías comentado muy bien, ¿no es cierto? Bartimeo. El Bartimeo, el ciego, pero también está, Según la tradición, ¿no? claro, no dice la escritura justamente eso, pero aquí está lo interesante. ¿Qué es lo que pasa con él? Es un personaje que a mí me interesa a veces pensar o me gusta pensar en el hecho de que estos personajes conocían algo de Jesús, habían conocido algo de él por lo menos. Pero Sí, sabes tú que no se necesita solo conocimiento, porque cuando uno va a Marcos, que es el contraste, cuando Jesús les comienza a enseñar a los discípulos todo su proceso, por dónde va pasando, qué es lo que tiene que hacer, que lo van a despreciar todo, le dice Pedro, pero él volviéndose y mirándose a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de mí, Satanás, porque él lo había apartado para que no fuera a cumplir esa misión, qué terrible. Ahora, en el caso de él, Jesús va a Jericó y al salir de Jericó y sus discípulos en una multitud, Bartimeo, el ciego hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Qué le esperaba a ese hombre para el futuro? Nada. Y oyendo que era Jesús Nazareno, mira, aquí yo digo que algo conocía, comenzó a dar voces y a decir, hijo de David, ten misericordia de mí. Muchos le reprendían, nuevamente algo común que aparece estos dos relatos. bueno, los relatos, Raúl, están dados a horas de la muerte de Cristo en la cruz. Digamos hora porque ya era, digamos, quizás en un día más o un poco más, el Señor estaría pendiendo de la cruz. Así que en este sentido es dramático. Pero el Señor tiene un mensaje de salvación aquí para dos grupos. Aparece aquí en nuestra lección solamente la persona oprimida, que es Bartimeo. Oprimida por su ceguera y oprimida por la sociedad, porque los que van con el Señor le ordenan que se calle. ¿Ya? Es un hombre oprimido. Pero luego la cámara cambia y el Señor decide entrar en Jericó, que no era su plan, y allí se encuentra con Zaqueo, que es un opresor. Así que estos relatos hay que entenderlos juntos, ¿no? El Señor tiene un mensaje de salvación tanto para oprimidos como para opresores. Y en los dos casos hay murmuración en contra de Cristo. En los dos casos el Señor toma esta murmuración y esta hostilidad y la asume Él y libera a Bartimeo y libera a Zaqueo. Porque de Zaqueo se decía y del Señor se decía, si supiera quién es el que lo aloja, si supiera, ¿no es cierto?, cómo se le ocurre alojarse en la casa de un publicano. Y aquí critican a Jesús. Pero el Señor asume esa crítica, asume esa hostilidad y entonces ofrece salvación para oprimidos y opresores. Bueno, les agradecemos su atención, amable oyente. Quizás no queremos que usted sea un rebelde, ni desanimado, ni perdido, ni despreciado, sino que sea el alumno avanzado de Jesús. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias.